Vamos a ver lo que es el Salmo 72, ¿sí? Y este salmo va a estar, es muy enfocado hacia las oraciones, ¿sí? Y de por sí el título de este salmo es fin de las oraciones, como el fin, el medio, no es que el final de las oraciones o se acabaron las oraciones, ya no tenemos hacia qué orar, no, sino está este salmo nos ayuda a enfocarnos hacia qué es lo que más debemos dirigirnos, hacia qué es lo más importante, ¿sí? De que debemos enfocarnos más que, digamos, que en nuestras cosas, enfocarnos realmente nos va a enseñar el propósito y el fin, pues a lo que debemos de llegar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este salmo. Este es uno de los salmos de David, ¿sí? Y este salmo lo escribe casi en su vejez, ¿sí? Este salmo lo da ya en las últimas épocas de su vida y se lo da para Salomón. Acá lo escribe para Salomón, pero vamos a ver que en realidad se lo estaba escribiendo a alguien más, le estaba escribiendo este salmo de manera profética, no para su hijo Salomón, de pronto sí en su corazón de padre quería que Salomón tomara la estafeta, sí, pero vamos a ver que realmente este salmo lo llegó a cumplir, fue un descendiente de él ya muchos años después y que todavía hay cosas que faltan porque se cumplan de este salmo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que en esta oración David muestra un anhelo hacia su hijo y este anhelo que era pues de que su hijo tomara la estafeta de él, de rey, que se mostrara como ese rey justo, sabio, ¿sí? Pero vamos a ver que eso pues trascendió, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar la historia de Salomón, qué fue lo que él hizo, si realmente Salomón pudiera haber cumplido esta oración, pues vamos a ver que realmente Salomón no la cumplió. Nosotros sabemos y hemos estudiado todo lo que Salomón hizo, ¿cierto? Empezó desde los 12 años, desde muy chico, ¿cierto? Empezó a tomar el reino a una edad muy temprana. Fuera de eso, a medida que fue creciendo, el que hizo se fue apartando de las cosas del Eterno, se fue yendo hacia otro lugar, ¿sí? Hacia donde realmente el Eterno, ni David, cuando le dio cuando si vemos en Reyes, cuando él ya está a punto de morir, David coge y le dice y le instruye que siga al Eterno, que no se aparte, que y se lo presentó, fue como el Dios de él, como el Dios de su padre, ¿sí? No un Dios extraño, sino aquel que él vio el ejemplo y vemos que aún así, pues Salomón, pues definitivamente se fue, se desvió, no cumplió, ¿cierto? Y esto mismo trascendió hasta su descendencia a tal punto, pues que se dividieron las tribus o muchas cosas, ¿cierto? Entonces Salomón no fue tan justo, ¿sí? Pudiéramos decir que, uy, Salomón hizo un buen manejo es un reinado porque tuvo prosperidad, porque trajo paz, porque trajo todo eso, pero ¿a costa de qué? A costa de que tú trajo todo esto. Y si nosotros lo miramos, realmente Salomón lo que hizo fue algo lo contrario. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este salmo. Vamos a tener en cuenta varios puntos de los que hizo Salomón, pero también a reenfocarnos en lo que realmente David está orando acá y está pidiendo, ¿sí? Entonces, vimos en los salmos anteriores que David escribía con respecto a acontecimientos de su vida, ¿cierto? Con respecto a acontecimientos con la persecución de Absalón, con lo que le pasó con Betsabé, con todos estos acontecimientos los hemos venido estudiando. Y ya dos salmos atrás hemos venido estudiando ya salmos que él escribe ya en su vejez, ya en sus últimos días, ya mejor dicho, cuando está a punto de tirar la toalla, decimos, ¿sí? Por no decir que se va a morir, ¿sí?
está a punto de ese, y este es uno de los salmos donde es como todo padre quiere pasar la estafeta a su hijo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes no quiere, no tiene o no quiere tener sus propósitos o tiene cosas que le va a entregar a sus hijos y quiere que sus hijos se hagan cargo, se hagan responsables, ¿cierto? Y tomen pues de la mejor manera, ¿sí? David pues le dejó sus escritos, le dejó el reino, le dejó todo esto, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros qué le vamos a pasar a nuestros hijos, pues a veces pensamos en las enseñanzas que les damos, en los valores que le transmitimos, en las cosas materiales poquitas o muchas que le podamos dejar, pues a eso es a lo que aspiramos y aspiramos pues que ellos lo manejen de la mejor manera, que se mantengan en el camino que le hemos mostrado, ¿cierto? Que no se salgan. Pero vamos a ver que este salmo nos enseña una gran moraleja, ¿sí? Y nos da y nos enseña algo y es realmente algo de lo que vamos a empezar a entender, ¿sí? Que definitivamente hasta que estudiamos este salmo, a veces ponemos a nuestros hijos o les ponemos una carga tan grande que queremos que ellos sean perfectos, que queremos que a ellos anden, mejor dicho, cuadraditos, ¿cierto? Por el mejor camino, y pensamos que ellos nunca se van a desviar, que ellos nunca van a tomar malas decisiones, que ellos posiblemente van a ser lo que nosotros queramos, ¿sí? Nosotros de cuando estaban de bebés, ¿sí? ¿Qué era lo que pensábamos? Ay, este va a ser un gran profesor, un gran, bueno, X carrera que a ustedes les haya pasado por la cabeza y lo inculcaron creciendo que llegara y se cumpliera y que tratara de cumplir esos sueños, ¿cierto? De que fuera alguien asombroso, sea a nivel espiritual, sea a nivel profesional, ¿cierto? Siempre se ha querido que los hijos pues cumplan cierto estándar, ¿cierto? En la esta, pero a veces... y por eso es que muchas veces como padres, bueno, yo todavía no tengo hijos, pero ustedes que sí ya los tienen, se decepcionan, se desilusionan, como que dicen, ah, pero es que vea, yo les dije que era por aquí, de preciso metió las patas donde no tenía que meterlas y dañó su vida y tomó el mal ejemplo y vea y ahora le toca más duro, ¿cierto? Como que nos desilusionamos y eso es a veces porque tomamos a nuestros hijos o a las personas que tenemos bajo nuestro mando, las tomamos como si fueran a llegar a ser el mismo Mesías, que son perfectos, que van a cumplir con lo que les corresponda, que no van a necesitar de nada, ¿cierto? A veces sentimos que eso pasa, pero este salmo realmente nos va a enseñar que realmente cada uno de nosotros, si no hay un ser humano que sea capaz de cumplir todas las exigencias o todos los pensamientos que tenemos, ¿cierto? Que si nosotros queramos que nuestros hijos vengan y sean prósperos y sean obedientes y caminen bajo la ley de Dios y, mejor dicho, mil de cosas que ponemos, pues sabemos que todos esos estándares no los vamos a cumplir, ¿cierto? Somos seres humanos y ninguno de nosotros pues lo vamos a cumplir. Y eso mismo le pasó a David. David está escribiendo este salmo con unos estándares tan altos que definitivamente Salomón, por más que él quisiera, no los iba a cumplir, ¿sí? Y pues esto nos deja la moraleja que definitivamente, pues nuestros hijos, pues lo que más necesitan es que ese amor, esa misericordia que el Eterno nos ha mostrado a cada uno de nosotros, pues también debemos demostrárselas a ellos. En vez de estarles exigiendo y exigiendo, pues más bien ser de ejemplos y mostrarles al Dios verdadero con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, ¿sí? Con nuestras palabras, con todas las cosas que podamos hacer, en vez de exigirles algo que ni nosotros lo cumplimos como hijos de nuestros padres, ¿cierto? Así que menos pues ellos lo van a cumplir
para nosotros. Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta y acá vamos a darnos cuenta que pues realmente Salomón no cumplió y no más con estos dos primeros versos lo podemos ver, ¿sí? Y podemos caer en cuenta que definitivamente Salomón falló radicalmente. Y dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Acá les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Salomón reinó a los afligidos con juicio, o sea, equitativamente acá al pueblo? ¿Lo juzgó bien, equitativamente? ¿Quién me puede decir? Yo, Dime, Miriam. yo digo que no, por el ejemplo de él. ¿Y qué ejemplo me darías así muy específico? Pues no, todo el comportamiento, todo lo que él hizo durante todos esos años, meterse con mujeres, las cuales pues Ujú. no estaba dentro del propósito de Dios, los ídolos, bueno, todas estas cosas. Entonces, pues yo creo que él no pudo ser, no pudo reinar justamente por lo mismo, porque pues lo que uno vive es lo que uno da. Exactamente, sí. Tienes un muy buen punto. Y sí, y es realmente que Salomón, dime, Ale. Sí. Yo creo que empezó porque dobló o multiplicó los impuestos. Yo creo que desde ahí, en vez de Ujú. escuchar a los viejos sabios, se dedicó a escuchar a sus contemporáneos y le cargó mucho la mano al pueblo con sus impuestos. Yo creo que desde ahí empezó mal. Ujú. Exactamente, y bueno, no desde ahí, ya desde antes, ya estaba haciendo cosas más malas, pero sí, él lo que hizo fue que empezó a ponerle carga al pueblo que ellos no podían hacer, les puso muchos impuestos, por eso es que él tenía plata, por eso es que él tenía todas sus joyas, todas sus cosas llenas de plata, pues imagínense cómo estaría en el pueblo. Nosotros pues leyéndolo pensamos, ay, no, ese pueblo estaría rico nadando en oro, eso no se preocupaban de nada, pero pues era de por sí lo contrario, ¿no? Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el momento en el que ya Roboán toma el lugar de su padre, toma el lugar de Salomón. ¿Qué fue lo que pasó al momento en que Roboán tomara el lugar del padre? Pues empezó y fueron todas las 12 tribus a hablar con Roboán, a pedir consejo y decirle, venga, háganos un favor, pues bájele un poquito a los impuestos, vea que no podemos, estamos cansados, estamos alcanzados, no hay cómo hacerlo. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 12:4, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. O sea, ellos que dijeron, si tú le bajas, si tú menguas un poquito los impuestos, nos ayudas a quitar un poquito este yugo pesado que nos puso su padre, le vamos a servir. Pero ¿qué pasó con Roboán? Realmente Roboán hizo caso y es como lo decías, Ale, no sé si así es que te llamas, ahí apareces como Ale. Eh, así como ella lo decía, realmente es que acá por lo menos Roboán se le endureció su corazón y siguió haciendo cosas peores que su padre y puso un impuesto mucho peor. ¿Por qué? Porque prefirió escuchar las voces de los jóvenes, las voces de aquellos que no tenían experiencia, que no sabían del reino, que no sabían nada de eso y prefirió esos consejos que la de los sabios. Y lastimosamente, pues eso que hizo que el reino fuera dividido, hizo que hubiera una guerra civil entre ambas casas durante mucho tiempo, ¿cierto? Y casi en este momento, pues Roboán también casi iba a pelear, pero que dijo el Eterno, no, esto lo he hecho
yo, ¿cierto? ¿Y qué fue la respuesta exacta que Roboam la dijo? Si alguien lo quiere anotar, está en Primera de Reyes 12:14, versos más adelante, y dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Pues imagínense, o sea, iba a ser el doblemente peor, sino mucho más, ¿cierto? Lo que este rey iba a imponer. Y lastimosamente, eso es algo que tenemos como hombres y es que casi siempre se nos sube el orgullo y a veces escogemos el consejo o escuchamos a las personas que no debemos de escuchar y por eso pues es que nos vienen a veces muchas consecuencias trágicas a nuestras vidas, ¿sí? Y esto, pues todo eso provocó la separación del reino, provocó todo esto. Y eso era algo que definitivamente, pues David no quería que pasara, ¿sí? David no quería que pasara esto porque lo vemos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que dijeron y cómo fue que se dividieron? Pues tanto fue así que después de que Roboán empezara y les dijera eso, pues ¿qué fue lo que dijeron las 12 tribus? Ya no tenemos nada que ver con David. Israel, a tu tiendas, ahora provéete tú de lo que necesites, del resto no. Desde allí fue la enemistad de las dos casas, desde allí empezó la pelea entre los dos hermanos, ¿sí? Ya desde antes había pelea porque desde la época de Salomón ya estaba como esta división, pero no se había dado hasta que se dio en este tiempo, ¿sí? Entonces, aunque David deseara y aunque a veces nosotros deseamos que nuestros hijos hagan conforme a lo que nosotros anhelamos o esperamos, ¿cierto? Pues lastimosamente siempre como hijos vamos a quedar cortos en cumplir lo que nuestros padres piden y a veces pues nuestros hijos van a quedar cortos en cumplir nuestros deseos, ¿cierto? Entonces, esto es algo que debemos entender y esa es una lección práctica que nuestros hijos los tenemos que ver como lo que son, seres humanos, seres de carne y hueso, seres que van a caer, seres que van a tener que cometer sus grandes errores para aprender de la vida, seres que tienen que saber de aprender y nosotros pues no podemos poner nuestras esperanzas, nuestras expectativas en un ser humano que al fin y al cabo va a fallar tarde o temprano, sino que nuestras expectativas y nuestros deseos siempre tienen que estar al lado de quién? Del Padre. Hacia Él es que nosotros, nuestras expectativas, nuestros sueños, todo lo que nosotros deseamos, las podemos tener en Él. ¿Por qué? Porque si le pedimos a Dios que haga justicia, Él la va a hacer. Sí, cierto. Si le pedimos a Dios que haga misericordia, Él sí puede cumplir la misericordia, Él sí puede cumplir el juicio, Él sí puede traer paz, restauración a todas las naciones. Pero si le pedimos algo de eso a nuestros hijos, pues por más que ellos lo intenten, pues no van a poder, porque simplemente somos humanos, somos de carne y hueso y pues lastimosamente nuestra carne, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sueños, todo está corrompido. Casi siempre todo es hacia nosotros, hacia nuestras propias cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá debemos darnos cuenta que pues, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué necesitamos nosotros como hijos y nuestros hijos qué necesitan? Pues gracia, perdón, compasión, ¿sí? Y de pensar pues de que ellos no son dioses, de que ellos no son los que van a cumplir todo, ¿cierto? Y David, en cierta forma, él lo llegó a entender. Él llegó a entender en este salmo y en este salmo nos muestra muy claro, igual que en otros que escribió, nos muestra que definitivamente su hijo no iba a cumplir esto. Ahí dijo, ahí escribió que para Salomón, pero realmente era para otro de su descendencia, ¿sí?
Y pues realmente no hay mesías humanos y es algo triste que se ve a nivel judío, ¿sí? A nivel del judaísmo, se ve que ellos piensan que el Mesías va a venir por la línea biológica, ¿sí? De David, pero pues sabemos que eso no es así. Un ser humano no va a traer la redención de Israel, un ser humano no va a poder acabar con toda la contaminación que hay en el mundo, no va a acabar la rebeldía, no va a acabar nada de eso, ¿cierto? Y sí que menos va a acabar el antisemitismo que se está levantando y que se va a seguir levantando contra Israel. Un ser humano no lo va a poder hacer, por más que intente y por más que esto a duras penas logrará una parte, pero no la va a lograr a cabalidad y en totalidad como realmente se esperaría, ¿cierto? Y por eso es que acá tenemos que tener en cuenta que el Mesías no es un hombre como tal, no es, sí, viene siendo parte biológica, pero esa es la revelación que realmente entendió y comprendió David, ¿sí? De que su hijo, un descendiente de él, ese hijo de la promesa, el que el Eterno le había dicho, que en él que su reino iba a ser eterno, si ese descendiente, que era también biológico de él, pero que también sería biológico de Dios, es decir, que sería un hijo de Dios. ¿Sí? Él lo entendió. ¿Y cómo sabemos que él lo entendió? ¿Cómo podemos reconocer que realmente David entendió eso? Y eso lo podemos ver estudiando o leyendo el Salmo 110. No lo vamos a estudiar en fondo, pero sí vamos a leerlo un poco y vamos a entender lo que realmente este salmo nos dice acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, ¿sí? Y acá, y este salmo es curioso porque Yeshua lo citó y se lo preguntó a los líderes religiosos de su época, como buscándole la cascarita, como buscándole, así como cuando uno le pone como la trampita, ¿sí? A ciertas personas, ay, venga, voy a probar si es que a mí no me van a coger la plata, entonces dejas ahí la plata y te vas y cuando vuelves y todavía está la plata, ah, esta persona sí es honrada, ¿cierto? Esa es una cascarita, eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? Por si no me entienden. ¿Listo? Entonces, esto lo hizo Yeshua y Yeshua lo preguntó en Mateo 22:41 y dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿qué pensáis del Mesías? Eso fue lo que le preguntó. ¿De quién es hijo? O sea, ¿de quién es hijo quién? El Mesías, ¿sí? Y le dijeron, de David, ¿sí? Pues va a ser de David, del linaje de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie, y acá vemos que definitivamente nadie le pudo contestar, nadie le pudo refutar. Y acá un ejemplo muy claro es como si ustedes cogieran y se acercaran a sus hijos y le dijeran, mi señor. Ustedes serían capaces de decirle a sus hijos, mi señor, les voy a adorar, les voy a servir. No, sería cierto, sería algo loco, sería algo que no sería bueno. Por eso Yeshua le citó este salmo y ahí en el verso 44, ¿sí? Es lo que dice este Salmo 110, del cual vamos a ver realmente, y acá Yeshua realmente les dice, bueno, si David ese es el padre del Mesías, ¿por qué le dijo mi Señor? ¿Por qué si él no tenía que decir, si el único que recibe adoración, ¿quién es? El Eterno. No podemos doblar rodilla, no podemos agachar la cabeza ante nadie más, sino ante el Eterno, ¿cierto? Entonces, esto es algo que él estaba preguntando a ellos y ellos definitivamente no supieron pues cómo responder. Y entonces, pues acá lo que él les está diciendo, Yeshua les está diciendo es que definitivamente el Mesías va a tener
algo más que una simple unción divina, ¿sí? Porque una unción divina llega hasta cierto límite, pero realmente el Mesías tuvo mucha más autoridad, tuvo más prodigios y tuvo definitivamente mucho más poder que lo que seríamos nosotros, unos simples humanos, con la unción del Eterno, ¿sí? Y para entenderlo, vamos a leerlo, vamos a ir al verso 1 del Salmo 110 y dice, el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿sí? Acá este Jehová se traduce, si ustedes lo buscan, realmente está hablando el tetagramatón, ¿sí? Qué pena con ustedes, se me enreda en la lengua, y es lo que se traduce o lo que nosotros conocemos como Yud Hei Bat Hei, ¿sí? Es decir, el que fue, el que es y el que será, ¿sí? El eterno, ¿sí? Por eso prefiero decir eterno porque menos enreda uno, ¿cierto? Entonces, acá es lo que se traduce como el eterno, ¿listo? Entonces, el eterno dijo a mi Señor. ¿Cómo así? Acá está hablando de dos señores, de dos figuras principales, ¿cierto? Y pues a veces nosotros pues en cierta forma los podemos entender mucho mejor porque pues venimos de un contexto donde hablamos del Padre, donde hablamos del Hijo, ¿cierto? Pero en el judaísmo esto es algo que no es tan agradable. Allá dicen, no, solo hay un Dios, solo a Él vamos a adorar, pero el Mesías es un simple humano. Es alguien que viene biológico, pero que tiene alguna, tiene su unción divina, ¿sí? A eso es a lo que ellos creen, ¿sí? Pero entonces acá de quiénes dos personajes está hablando y ya lo vamos a ir descubriendo en el camino. Y sigue en el verso 2. El Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo creo que ya acá ya varios entendieron hacia quién y quién está hablando, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que está hablando en primera persona? O sea, el que está hablando más es el Eterno. El Eterno es el que dice, a ti te voy a dar el dominio, todo el pueblo se te va a venir y se te va a doblegar. Todo. Sí, él es el que está diciendo esto. ¿Y quién es el que está recibiendo este mensaje? ¿Quién me puede decir? Yeshua. Exactamente, muy bien, sí. Yeshua, porque ¿quién es el único sacerdote según el orden de Melquisedec? Yeshua. Yeshua es el principal sacerdote que nosotros tenemos en la orden de Melquisedec y que cumple con todos estos porque nosotros como pueblo de él nos estamos ofreciendo voluntariamente para él, ¿cierto? Y estamos esperando que llegue el día en el que Él va a reinar, en el día en el que Él va a estar gobernando, ¿cierto? Donde todo dominio, se le entregue todo el dominio del mundo, pues de lógico nosotros vamos a estar allá voluntariamente rindiéndole honor y rindiéndole gloria a Él, ¿cierto? Entonces, esto se está cumpliendo y esto pues está hablando entonces de quién, del Padre y del Hijo, es decir, de el Eterno y de Yeshua como el Mesías. ¿Listo? Entonces, a nivel, y esto es algo gracioso y es algo, pues yo no pude encontrar mucha información a lo que yo se estaba diciendo en el audio. Eh, Quería encontrarla, no tuve tiempo, no encontré mucha información, ¿no? Y es que anteriormente en el judaísmo, mucho más atrás de lo que fue Maimónides, ¿sí? Se habla de un Yud Hei Bat Hei Gadol o grande, ¿sí? Y un Yud Hei Bat Hei Katán, ¿sí? Es decir, un eterno grande, ¿sí? Y un eterno chiquito, por así decirlo, ¿sí? Lo que para nosotros sería lo mismo que el Padre, que es grande, que tiene toda la autoridad, ¿cierto? Y el Hijo que se rige al grande, ¿sí?
Más o menos es así como yo lo he llegado a entender. Y el apóstol Juan también nos lo muestra a lo largo de sus cartas, ¿sí? También en el Evangelio, pero pues como en el Evangelio lo vamos a tocar un poquito más adelante, quise enfocarlo en las cartas y en Primera de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, definitivamente nos da esto y nos ratifica esta parte de que el Eterno es el Padre y pues está el Hijo, ¿sí? Como estas dos partes que antiguamente sí se estudiaba y se creía en en el judaísmo, pero pues con todo esto que ha venido el cristianismo y se ha levantado todo esto, pues de lógico que ellos quisieron hacer un punto aparte, como dicen por ahí, como con quien dice, yo con estos no me junto, no creo lo mismo que ellos, entonces quisieron hacer todo diferente y quitar muchas de las palabras definitivamente que van conforme a las escrituras. Y lo que dice en Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo hemos contemplado y palpado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Yeshua, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos un poquito más claro, porque sigue diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se manifestó a través de quién? De Yeshua, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo o Yeshua el Mesías. ¿Sí? Entonces, si vemos acá nos está hablando del Padre y del Hijo muy clarito, ¿cierto? No lo podemos decir que no. Y sigue en el verso 4 en Salmo 110 y dice, juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo ratifica, lo mismo que nos dice Hebreos, lo mismo que hemos visto desde Génesis, nos ratifica esto. Entonces, ¿quién es el que dice esto y quién es el que esto? Pues, ¿quién es el que va a cumplir todo esto? Lo dice el Eterno y el que lo va a cumplir, ¿quién es? Yeshua, el Mesías, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de tener claro. Y sigue en el verso 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Les pregunto, ¿quién está a la diestra del Eterno? ¿O quién está a la diestra? Exactamente, muy bien. Si vemos, este salmo está hablando de Yeshua y del Padre, ambos ahí teniendo como una buena conversación, ¿cierto? Y sigue en el verso 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este pedazo, esto ya es cuando él venga a juzgar, ya es cuando venga como rey de reyes y señor de señores, ya es cuando va a dar el justo juicio a cada quien según como corresponda, ¿sí? Eso es ya lo que se va a cumplir ya cuando venga en su segunda venida, ¿sí? Entonces, a este salmo es el que se está haciendo referencia y David acá pues definitivamente estaba haciendo referencia a su descendiente, a aquel que el Eterno le prometió que iba a ser y que su reinado iba a ser eterno, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que comprendió David y lo comprendió de una manera demasiado clara, ¿cierto? No podemos decir que no. Entonces, por eso Yeshua pues les da este salmo, les pregunta, bueno, y si acá David dice esto, ¿cómo es que ustedes están diciendo y enseñando otra cosa diferente?
¿cómo es que ustedes están diciendo que el Mesías va a ser un hijo biológico o alguien que va a venir con la simiente corrompida, con el cuerpo corrompido, con el alma corrompida? Pues no va a ser así, porque no va a poder cumplir con todo lo que se necesita, ¿sí? Entonces, el Mesías no puede ser un simple ser humano, ¿sí? Por eso ahí se lo pregunta en el verso 45 de Mateo 22, le pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Sí? O sea, nosotros nunca nos vamos a arrodillar o nos vamos a esto, y menos David, imagínense, David que era tan estudioso, que amaba la Torá, que le gustaba estudiar, que se humillaba ante el Eterno cada vez que fallaba. ¿Ustedes creen que él se hubiera humillado ante uno de sus hijos, ante uno de sus descendientes? No, ¿cierto? Era como decir, yo me vengo y me inclino acá ante mi hijo, pues eso no es posible, ¿cierto? Entonces, esto es algo que podemos ir viendo. ¿Sí? Y pues eso es lo que David realmente entendió. David sabía que el Mesías, aquel que iba a cumplir esa promesa que Dios le dio, después de que él quiso hacer el templo, después de que él quiso hacerle casa al Eterno. Dios le prometió que iba a haber un descendiente, un primogénito de él, que iba a ser rey sobre toda la nación y que iba a restaurar a la nación, ¿cierto? Entonces, él sabía, él reconoció que aquel que iba a venir de su descendencia iba a ser la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso se le reveló a David. Mucho antes de que Pablo lo escribiera, mucho antes de que todos incluso antes de que Yeshua viniera a mostrarnos realmente la imagen del Dios perfecto. Entonces, acá podemos entender que Salomón, ni Roboán, ni Ezequías, ni ninguno de los reyes a nivel histórico pudieron cumplir esta oración que realmente estaba haciendo David, ¿cierto? Ninguno lo podía cumplir. ¿Por qué? Porque solamente lo podía cumplir y solamente lo va a cumplir, ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, que es Yeshua, ¿cierto? Él es el único que puede cumplir el juzgar al pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Porque nosotros como seres humanos casi siempre escogemos el bando que más nos guste o el bando que más nos corresponda, ¿cierto? Pero no vamos a juzgar siempre con justo juicio como si lo haría Yeshua siendo la imagen misma del Dios invisible. Y en la carta de los Hebreos podemos ver que también se nos presenta que Yeshua es mayor que los ángeles, es superior a los ángeles y es superior a Moisés, ¿sí? Esto solo lo vamos a leer así por alto porque es necesario que entendamos que Yeshua no es un simple hombre, es mucho más que un hombre y lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, ¿sí? Y sé que es algo que no es tan fácil de entender, ya lo hemos dicho ya en varios estudios que hemos tenido y preciso en temas así es cuando uno no entiende a cabalidad, no entiende a totalidad, pero pues sí es importante que tengamos por lo menos la noción y sé que el Eterno pues nos irá revelando a cada uno a su debido momento. ¿Listo? Y en Hebreos 1:2 nos dice, entonces vamos a ver cómo es superior a los ángeles, ¿sí? Y dice, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, ¿por cuál Hijo? Por Yeshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, por su muerte, por la muerte en cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De hecho, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos,
porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy y otra vez? Yo seré a él padre y él me será por hijo. O sea, ustedes si se ponen a buscar en todas las escrituras, no hay lugar donde el Eterno le diga eso a un ángel, sino se lo dice varias veces a Yeshua. Lo vimos cuando se bautizó, lo vimos en el monte de la transfiguración y lo van a poder ver también en otros lugares. Por eso es que acá él pregunta y dice, bueno, ¿a qué ángel se le ha dicho esto? ¿Sí? Y en el verso 13 de este mismo capítulo dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le dijo esto Dios? Yeshua también, ¿no? Exactamente, muy bien, a Yeshua, sí. Entonces, si vemos, todas estas cosas son directamente y son cosas que solo Yeshua está cumpliendo y va a cumplir, ¿sí? Porque ahorita actualmente, ¿dónde está? Está cumpliendo este verso 13, él está sentado a la diestra del Padre esperando que se le entreguen todos sus enemigos, ¿cierto? Se le pongan por estrado de sus pies a los enemigos. Ahora vamos a ver cómo es que él es superior a Moisés, ¿cierto? Nosotros sabemos que el mayor profeta a nivel bíblico, pues es Moisés, es el único que ha visto a Dios cara a cara, el único que pudo conversar con él, ¿cierto? Y pues esto podemos ver que realmente pues Moisés a nivel profético pues es uno de los más altos estándares, pero acá dice que Yeshua es superior a Moisés y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, esto está en Hebreos 3:1. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús o Yeshua el Mesías, el cual él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y sigue diciendo en el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado es estimado digno perdón. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo, ¿sí? Como esclavo, como sirviente, por decirlo así, ¿sí? Para que lo pongamos a palabras actuales, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, pues el hijo es mayor que el siervo, ¿cierto? Es mayor que el sirviente, pues a eso es lo que está diciendo, la cual casa somos nosotros. Y acá ya está hablando del templo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En que vamos a resucitar igual que Yeshua entre los muertos y vamos a estar con él, vamos a estar reinando con él, esa es nuestra esperanza. Entonces, si vemos acá el único que va a cumplir, el único que puede cumplir todo lo que dice este Salmo 72 y lo que dice Salmo 110, pues definitivamente es Yeshua. No hay otro y no hay otro ser humano que realmente pueda hacer esto, y esto es algo que sí debemos de tenerlo claro, ¿sí? Que Yeshua es el único que va a poder cumplir todas las profecías, y por eso de Génesis a Apocalipsis, de quién es la biografía y a quién nos muestra y hacia quién nos lleva todas las escrituras, hacia un mismo personaje, hacia quién, hacia Yeshua, ¿cierto? Entonces esto es algo que podemos tener ya un poquito ya más aterrizado hoy. Entonces, vamos a seguir viendo esta oración que David está haciendo para su hijo Salomón, pero pues ya entendimos que realmente no lo escribió para Salomón, sino para ¿quién? Para Yeshua, un sucesor mucho más adelante, ¿cierto? Entonces ya vamos a poder ver lo que dice el verso 3 de este Salmo 72.
los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Acá hay esta frase es alegórica que ya toda la naturaleza va a estar en armonía cuando ya venga Yeshua a reinar, a gobernar, pues es lo que se cumple como en el Apocalipsis, que el león va a estar con la serpiente, va a estar con la cabrito, van a estar con el ciervo ahí abrazándose, nosotros incluso vamos a poder estar acariciando la melena del león, el cuerpo del tigre, sí, pues imagínense, ¿no? Y eso que sí son lindos, se ven como un gaticos grandes, pero bonitos, ¿cierto? Parecen peluches, pero pues vaya uno a acérquese y pues nos comen, ¿cierto? Pero acá lo que está diciendo es que ya no va a pasar eso, que realmente lo que va a pasar es que todo se va a restaurar a como estábamos en el Edén, a cuando antes de que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿por qué hace referencia a los montes? ¿Y por qué en las escrituras, a lo largo de la Biblia, está hablando de los lugares altos o de los montes? ¿Quién me puede decir? Bueno, cuando hablamos de montes y cuando hablamos de lugares altos, recordemos que a lo largo de las profecías se está hablando de la idolatría, ¿sí? Se está enfocando hacia la idolatría porque hacia allá era donde casi siempre hacían los lugares, en los lugares altos es casi siempre donde hacían los templos, donde iban y hacían sus cultos, donde iban y hacían sus sacrificios a sus dioses, donde tenían todos estos rituales, ¿sí? Hacia sus dioses. Y esto nos ayuda y nos recuerda a un suceso y nos conecta a un suceso que pasó en Génesis 6. Entonces, en Génesis 6 sucedió lo ¿Puedes siguiente. responder? Ay, Dale, es que no Vero. me abrió el micrófono. Sí, Comenzó dale. la maldad de los hombres. Sí, no. Sí Ah, bueno, es empezó mucha más maldad. No, tranquila, Vero, no te preocupes. que La gracia es que todos aprendamos. Sí, inclusive se aumentó la maldad mucho más, ¿sí? Pero no inició, la maldad inició, recordemos, desde que Adán y Eva pecaron, desde que transgredieron, desde ese mismo momento el corazón del hombre pues se dañó hasta tal punto que ya su hijo Caín pues cometió el primer homicidio, ¿no? Que es uno de los pecados que nosotros podemos decir que es a nivel humano es como el mayor, ¿cierto? Pero ¿qué fue ok. lo que realmente pasó? Exactamente, Mónica, muy bien, la llegada de Pues, los pues, ángeles caídos. ujú. ¿Sí? En ese momento fue la llegada de los ángeles caídos y eso lo podemos ver en Génesis 6:1. ¿Qué pasó con estos ángeles caídos? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿sí? Le nacieron hijos y que viendo a los, y que viendo los hijos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a hacer una mezcla, se empezaron a llegar y empezaron a hacer, por así decirlo, una... Sí, una mezcla, una transformación del ADN humano, ¿sí? Ya no era puro, ¿sí? Sino que se estaba alterando la genética humana, ¿sí? Por eso es que en el verso 4 de este mismo capítulo nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces acá lo que vienen y lo que es conocemos como los gigantes, aquellos que mató David, aquellos que mataron los israelitas cuando fueron a conquistar la tierra, no sé si ustedes se acuerdan que ellos pelearon con gigantes, con grandes, con gentes muy grandes, ¿cierto? Eso es a lo que se llama, o lo que nosotros conocemos como los nefilín, ¿sí? Y todas estas series que habían a nivel allí en este aspecto, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con estos lugares altos? ¿O qué pasa acá? Porque David lo nombra, ¿sí? En este verso 3, que los montes llegará la paz al pueblo y los collados justicia. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo esto? Y es debido a que muchas veces, y eso ha pasado a nivel histórico, casi siempre los montes, los lugares altos, por eso es que, ¿qué pasa con las civilizaciones antiguas como la Inca, como la Maya, la Azteca, pues tienen sus pirámides, ¿cierto? Y dicen que en el lugar más alto es donde se conectan con su Dios, ¿cierto? Eso es lo que dicen ellos. Y eso es lo que hacen alusión a quererse conectar con estos seres de otras dimensiones o como nosotros podemos decirle, a conectarse con estos seres caídos, ¿sí? Y pues a tener cosas que ellos pues deberían dejar a un lado. Entonces acá en este verso 3 del Salmo 72, lo que nos está anunciando es que cuando venga su hijo, lo que va a hacer es que va a someter a todas estas autoridades, a todos estos ángeles caídos, ya los va a someter y que ellos ya no van a hacer su propia voluntad, ya ellos van a tener que obedecerle a Yeshua, al Mesías, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y si quieren tener un poquito más de conexión con esto en el libro de Enoch, pues nos es un poquito más claro qué fue lo que hicieron estos hombres con las mujeres, ¿sí? Y se los traigo acá para que no les quede como la curiosidad, ¿sí? Ustedes lo pueden leer, pero pues acá se los traigo. Dime, Pedro. Gracias. Ujú. ¿Por qué el Eterno les dice bueno, dice que su espíritu no contenderá con el hombre porque el hombre es carne y que sus días de vida serán de 120 años? Y Eh, coinciden que cuando también se va Moisés, se muere Moisés, Moisés muere de 120 años, no sé si es correcto. Ujú, sí. Pero ¿cuál es la relación del Señor para determinarle ahí por el pecado que estaban haciendo los hijos de Dios con las hijas de los hombres, de decir que ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años? Lo que quiere decir es que él no se iba a poner a pelear con carne, ¿sí? O sea, él era más, Sí, más grandioso y no se iba a, como a rebajar a pelearse con ellos, ¿sí? Que ahí fue cuando tomó la decisión y dijo, no, pues en el pensamiento de estos hombres, si tú terminas de leer en los últimos versículos de esa sección, lo que dice es que el pensamiento de los hombres, desde el más chico hasta el más grande que era, de continuo el mal, solo pensaban en hacer mal, ¿sí? Pero ¿por qué fue que el Eterno decidió y dijo, ya voy a acabar con esta raza humana, ¿sí? Ya definitivamente, pues no, perdón, no están haciendo como lo correcto, ¿sí? Y es por lo mismo que vamos a leer este libro de Enoch, ¿sí? En estos versos, para que lo podamos entender realmente qué fue hasta qué punto llegaron, ¿sí? En esta época, y pues ustedes me dirán si realmente el Eterno tuvo misericordia o porque les dio 120 años de más, ¿sí? Para que se volvieran, como para que se arrepintieran, ¿cierto? Entonces, eso es algo que podemos ver. Y dice en el verso 1 de Enoch 6, ¿sí? Para los que tengan ese libro, lo pueden leer ya ustedes con más paciencia ya. Dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, es decir, que acá vigilantes se está refiriendo a estos ángeles caídos, ¿sí? Y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros,
vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Si ustedes siguen leyendo, yo no lo coloqué todo porque pues siempre es muy largo. Si ustedes siguen leyendo, son como 200 ángeles los cuales hacen un trato y un pacto entre sí ante un amuleto o algo así, no me acuerdo. Dame un segundo, ver. Y sigue, y lo que hacen es que se ponen de acuerdo para hacer esto y que ninguno de ellos se retracte, ¿sí? Hagan de cuenta como aquellos que van, como un grupo de hombres que van a hacer una maldad y para que ninguno se retrate, pues todos juran y todos hacen un juramento o algo así. Eso mismo hicieron estos ángeles. Y dice en el capítulo 7, verso 1, todos y sus jefes fueron, sí, o sea, todos estos ángeles y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, o sea, el manejo de hierbas, por así decirlo, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraron los unos la carne de los otros y bebían sangre. Pues imagínate si el Eterno no iba a estar en contra de todo esto, ¿no? Pues sabemos, y si nosotros estudiamos todo lo que es Levítico, toda esta parte de la Torá, pues definitivamente todo esto iba en contra de lo que el Eterno quería, iba en contra de lo que realmente Dios quería que fuera el hombre. Por eso fue que Dios dijo, no voy a contender mi espíritu contra ellos, pues lo que voy a hacer es acabarlos del todo, ¿sí? Eso fue más o menos lo que pasó allí. No vamos a entrar muy a esto porque realmente este no es el tema, sino es como para saber el por qué acá se está hablando de los montes y más adelante también vuelve y toca el tema de ellos, entonces como para tener un contexto, ¿listo? Vero, dime. No, nada más quería hacer, bueno, tengo esa duda, no sé si sea absurda o no lo sé, pero por ejemplo, o sea, yo he leído ya desde Génesis y Ujú. dice pues que ellos bajaron, o sea, ellos bajaron por órdenes del Señor, ¿no? Eran vigilantes de la tierra, o sea, tenían la encomienda de vigilar la tierra. Aquí mi pregunta es, ¿ellos ya tenían el bien y el mal entonces cuando bajaron? Porque para haber pensado en hacer el mal o se corrompieron ya estando en la tierra. Esa es mi pregunta, porque o sea, fueron mandados por el Señor para vigilar la tierra. Sí, se supone que eran ángeles que son superiores pues en lo espiritual. Ujú. Entonces digo, ¿cómo fue que se corrompieron? Bajando a la tierra ellos se corrompieron para tener esos pensamientos. Bueno, ellos ya se habían empezado a corromper desde mucho antes, ¿sí? Eso ya lo habla, creo que es Isaías, que toca un poquito de este tema, donde estos ángeles lo que hacen es que Satanás, Lucifer, ¿sí? Que nosotros conocemos como el maligno, el diablo, bueno, tantos nombres que se le tienen, ¿sí? Él cogió y quiso ser como el eterno, ¿sí? Creo que ya en unos versos más adelante lo vamos a ver en esta clase. ¿Y qué es lo que hace él? Pues él coge y quiere usurpar el lugar del Eterno y pues el Eterno, ¿qué hace?
pues lo saca del cielo y dice, usted no me va a contender contra mí, entonces coge y lo destierra, por eso se le dicen ángeles caídos, ¿sí? Y pues con él, y él no se baja solo, ¿sí? Él viene con su ejército, con aquellos que lo apoyaron, como siempre, hay alguien que apoya lo que no es bueno, ¿cierto? Entonces vino con estos hombres, con estos ángeles, ¿sí? Y estos fueron los ángeles que ya se estaban corrompiendo, pues se terminaron de corromper y lo que hicieron fue querer corromper aquella creación que el Eterno creó y ellos lo que quieren es hacer y es acabar con la raza humana. Si ustedes ven, ¿qué es lo que enseñaron ellos? Brujería, armas, robo, contienda, bueno, entrega, todo eso. ¿Para qué? Para que el mismo ser humano se dañara, porque eso de que nos ha servido a nosotros, en realidad pues no nos ha servido de mucho, porque el conocer de armas nos ha servido es para matarnos los unos con los otros. El conocer del oro, de la plata, pues por la codicia nos matamos, ¿cierto? Entonces, pues definitivamente ese es como el fin o el propósito de ellos y por eso dice las escrituras que Satanás vino a robar, matar y a destruir, ¿no? No sé si quedó ahorita un poquito más clara la pregunta. Sí, pero sigo teniendo la duda de que si seguían sirviendo al Señor, porque dice que los puso a cuidar la tierra. Claro claro, tienen que seguir sirviendo al Eterno porque pues no hay nadie que se les oponga, ¿sí? Y eso lo vemos nomás con el mismo libro de Job, ¿sí? Que el Eterno coge y ya le dice a Satanás y le dice, bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sí? Satanás le responde. Entonces vemos que ellos todavía siguen siendo siervo de Dios, pero no pero no, como que, ¿cómo se dice eso? Son siervos, pero quieren dañar lo que el Eterno creó, por así decirlo, ¿sí? Buenas noches. Obviamente este tema es muy polémico y Ujú. la verdad es que si el libro de Enoc no está dentro de la Biblia, aunque es mencionado dentro de la Biblia, tiene sus razones. De hecho, quien quiera investigar un poco más sobre esto, se va a dar cuenta que inclusive el libro de Enoc fue escrito muchísimo tiempo después de la Biblia. Entonces, y tiene sus, como diría mi mamá, tiene sus asegúnes. Entonces, a ver, nada más una cosa, no sabemos exactamente por qué el Señor dijo que los días de los hombres ya no serían más de 120 años. Lo que sí sabemos es, cuando dice Génesis 6, que Dios ya no va a contender con los hombres, ¿sí? O sea, no es de que el Señor esté peleando con los hombres, sino simple y sencillamente el Señor ya no iba a tolerar la perversión en la que habían caído. Y por eso versículos más adelante habla de que va a acabar con la humanidad, excepto con Noé, porque halló gracia a sus ojos. ¿Por qué? Porque el ADN de Noé no se había corrompido igual que los de los demás. Ahora, 120 años es que, o sea, por la perversión del hombre, el Señor dice que ya no vivirán más de 120 años, ¿sí? Y coincidentemente, y sabemos que en la Biblia no hay coincidencias, Moisés vivió exactamente 120 años y no fue el único. Hubo varios hombres en la Biblia que vivieron los 120 años. Imagínense el hombre vivir más de 120 años con esa corrupción, con esa maldad. Entonces el Señor lo inclusive acortó nuestros días por causa de nosotros, ¿no? Entonces, digo, estos temas son muy polémicos, aquí no los vamos a abordar, ya después en otros estudios lo haremos, en los estudios que tenemos, entre semana, ajá, pero dice Mónica Matusalén, vivió 969 años, sí, hubo gente que vivió más de 700 años, más de 800 años, pero a causa de la maldad nuestra vida fue acortada, les repito. Entonces, el 120 seguramente es algo simbólico, porque además si buscamos 120 vamos a encontrar varias situaciones en la Biblia y seguro que quiere decir algo. La verdad, yo no he encontrado un estudio muy preciso sobre el significado de estos 120 años, pero lo que yo lo interpreto es que el Señor lo que dice es, voy a poner un límite a tu maldad, ¿sí? Voy a poner un límite a tu perversión. Entonces,
acabo con con la humanidad en este momento, escojo a Noé para que venga de ahí nuestra descendencia, ¿sí? Y entonces la humanidad vuelve a empezar, ¿sí? Entonces yo nada más les pediría que sí, que mejor sigamos con el Salmo, ya en otros grupos trataremos estos temas, pero una vez que los hayamos estudiado bien, porque la verdad es que no tenemos, hay que reconocerlo, los estudios precisos y además les digo una cosa, o sea, muchos eruditos ni siquiera tampoco tienen, solamente interpretan, no tienen algo preciso que digan es por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que realmente David está haciendo todas estas conexiones? Y más adelante vamos a ver que definitivamente el conectar y el saber esto, pues es importante, es más como para tener un antecedente de lo que está hablando, de lo que se está pasando, o lo que David dice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues él está haciendo esta oración y cómo sabemos que realmente él estaba tratando de tener en cuenta de que esta rebelión que quería acabar con la humanidad, que están tratando de abusar de la humanidad, que ha querido arrasar con la humanidad, ¿sí? ¿Qué es y por qué lo estaba conectando eso con el Mesías? Pues definitivamente lo podemos ver por el siguiente verso, el verso 4, que dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Si ustedes se acuerdan, también hay una profecía en Génesis que habla de aplastar al opresor. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerden. Hay una profecía en el Génesis que habla acerca de esto y pues para no alargarnos mucho, eso lo encontramos en Génesis 3:15, ¿sí? En Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la suya, y esta herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. ¿Eso qué quiere decir? Le aplastarás la cabeza. Nosotros cómo matamos a las serpientes, aplastándoles la cabeza, ¿cierto? Y acá hacia quién se estaba refiriendo, se estaba refiriendo hacia Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Pues sabemos que es Yeshua, ¿cierto? El que va a aplastarle la cabeza a Satanás, ¿sí? Entonces, hacia eso se estaba refiriendo acá Yeshua, David, perdón. David se estaba refiriendo acerca de esto y si vemos, está conectando todo esto de los ángeles caídos con la rebelión de Satanás, con él el haber hecho bueno, el haber incitado al hombre a caer, ¿cierto? A pecar, a querer destruir la humanidad, a querer destruir aquello que el Eterno diseñó, pues definitivamente todo eso sabemos que esta profecía pues se va a cumplir y la va a cumplir cuando Yeshua ya en el día de su ira, ya en el día final, se puede decir, antes, cuando ya ponga juicio en todo esto, ¿sí? Entonces, todo esto se nos está revelando, ¿cierto? Y sabemos que pues cuando venga el Hijo de Dios, cuando Él venga, pues ahí sí es Él es el que va a hacer este deber de aplastar la cabeza de la serpiente. Y sigue en el verso 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación a generación. O sea, te temerán mientras dure el sol y la luna. Y algo acá que podemos ver es que todo el principado, todo esto, todo el mundo le va a temer a Yeshua, va a estar con él, va a obedecerle cuando qué, cuando el sol y la luna ya no estén, cuando ya no haya necesidad de nada de eso. En ese momento, ahí es cuando el Hijo de David va a triunfar, ahí es cuando el Hijo de Dios va a triunfar, ¿sí? Pero ahí cómo podemos ver, ¿sí? Y cómo podemos saber
¿cuál es el contraste entre, o cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre la simiente del hombre y la simiente del animal, por así decirlo, que es la serpiente o sí, la simiente de la serpiente, perdón? ¿Qué es la diferencia y qué es el pensamiento que ambos tuvieron? ¿Qué pensamiento tuvo en el momento de que Jesucristo dijo, voy a venir, voy a dar mi vida por ellos, ¿sí? ¿Qué pensamiento tuvo él y qué pensamiento tuvo la serpiente, pues para tener que acabar como acabó? Vamos a ver primero el pensamiento de la serpiente, que dice en Isaías 14:13, o porque el serpiente igual a Satanás, ¿no? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Eso era lo que quería hacer Satanás. Por eso fue que Satanás fue echado del cielo, por eso fue que Satanás quedó despojado del cielo, ¿sí? Y él, pues de por sí, pues es un ángel caído, como lo veníamos diciendo, ¿sí? Pero la diferencia de Satanás, el Hijo de Dios, realmente vino a hacer todo lo contrario. Si nosotros lo miramos a lo largo de las escrituras, definitivamente nos muestra que él se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Pero pues lo vamos a ver. Y esto lo vemos también con el verso 6 de este salmo. Dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. ¿Cómo es que va a descender él y cómo va a descender y cómo descendería Yeshua a la tierra? ¿Sí? Pues esa es la actitud que él tiene en su corazón. Es su anhelo, ¿sí? De venir a salvarnos, en vez de querer exaltarse, en vez de querer de quedarse allá en el trono con toda la riqueza, con toda la potestad, con toda la majestad, él prefirió humillarse hasta lo sumo, y eso lo vemos en Filipenses 2:6 en adelante, que dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? A diferencia de Satanás, a Satanás que quería ser como el hombre, se quería ser como Dios, perdón, quería ser igual a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia había con Yeshua? Yeshua no se aferraba a eso, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces acá vemos que ya Yeshua entregó todo, no se quedó con nada, él prefirió ser igual a nosotros con tal de salvarnos, ¿sí? Se despojó de todo, prefirió tomar lugar de siervo que aferrarse a la imagen, aferrarse al poder, a la majestad que él tenía con Dios. Pero lo increíble es que él no se despojó de manera temporal, es decir, ay, no, dejo mi trono, como por decir un ejemplo que no es tan, ¿sí? No es tan definitivo ahí, pero es una manera de entenderlo. Es como si nosotros cogiéramos al hijo del presidente, expresidente, y lo bajáramos y lo pusiéramos a servir en una cafetería, la más pequeña y la más fea del país, ¿sí? Pues ese, y que él, pues él puede volver al lugar de hijo como presidente, tomando todo, él no se despojó, lo que hizo fue cambiar. Pero lo que hizo Yeshua fue mucho más allá. Es decir, él entregó todo, él entregó todo y ya de manera permanente.
para siempre Él va a tomar esa forma, que sí, que Él cuando resucitó, su cuerpo fue totalmente cambiado, su cuerpo fue totalmente restaurado, pero seguiría siendo la misma imagen que Él estuvo acá en la tierra, ¿sí? En cuerpo de hombre. Por eso cuando habla Juan en Apocalipsis de la visión y tiene visiones de Yeshua, dice, vi como al Hijo del Hombre, ¿sí? Vi a aquel que se presentó como al Hijo de Hombre. Lo mismo lo dice Daniel, lo mismo lo dicen otros escritores. Entonces podemos ver que Jesucristo pues dejó todo y quedó con el cuerpo de hombre, ¿sí? A lo cual pues nosotros también vamos a llegar a ser así. ¿Sí? Y entonces esto es algo que debemos entender. Entonces él se despojó, prefirió ser un cordero llevado al matadero, él prefirió estar, no le importó estar en todo, ser el creador, no le importó nada de eso y sabemos que esto sucedió desde cuándo. Desde el principio de la fundación del mundo. En Apocalipsis dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces, Él es antes de Adán y pues fuera de eso, Él es el postrer Adán que realmente va a cumplir todo lo que a Adán le tocaba esto y que por Adán haber pecado, pues de lógico que todos los reinos del mundo cayeron en manos de ¿quién? De Satanás, cayeron en mano de sus ángeles y al postrer Adán, ¿qué es lo que le toca hacer? Recuperar todo esto, ¿cierto? Entonces, a diferencia, él no quiso exaltarse, pero Satanás sí quiso exaltarse. Por eso es que dice que descenderá como lluvia sobre la tierra. Recordemos que el agua, ¿sí? En las escrituras hace referencia que a la palabra de Dios. Y por eso podemos entender un poquito más esto con otros pasajes que son un poquito paralelos a estos y que nos van a ayudar a entender mucho más este verso. Uno de ellos es Isaías 55:10, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. Entonces vamos a ver entonces primero quién descendió como la palabra de Dios, como aquel que siembra, como aquel que va a producir y va a germinar. Pues sabemos que Yeshua es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? También es la palabra hecha carne, ¿cierto? Es la Torá hecha carne, por así decirlo. Entonces vemos que así como desciende la lluvia sobre la hierba cortada, es lo mismo que como descendió la palabra, descendió el verbo de Dios, ¿sí? A la tierra para ir y dar su renuevo, para ir y hacer germinar, ir a hacer a producir frutos, ¿sí? Y esto lo podemos hablar y lo podemos referenciar muy específicamente con otro verso, ¿sí? Que cuál es el que cumple eso de que él descendió como la palabra hecha carne, como todo esto, eso lo podemos ver con Juan 1:1, ¿cierto? El verbo se hizo carne, bueno, no lo tengo acá, pero sabemos que acá, ahí habla del verbo, ¿cierto? Y en el verso 14 es el que ya nos fundamenta, en Juan 1:14, ya nos fundamenta mucho más esto. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Si ustedes miran, y eso lo hemos visto en los estudios de las 66 sesiones, este verbo lo que quiere decir es menre, palabra, ¿sí? Lo mismo que, ya se me olvidó la palabra en hebreo, pero pues eso lo que quiere decir es palabra, ¿sí? Dabar, Dime, Rafa. dabar. Dabar, eso, gracias, Rafa. Dabar, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir Dabar. Entonces, la Dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Y vimos su gloria como gloria
¿qué? Como gloria, como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Entonces, esto es algo que podemos ver y esto podemos entender que entonces, así como Él descendió y tomó forma de hombre, se hizo siervo, ¿sí? ¿Para qué? Para salvar a los demás. Entonces, acá vemos que David estaba orando para que descendiera la lluvia, para que descendiera este descendiente de David, para que descendiera el Mesías, para que hiciera algo sobre esta hierba cortada. Y cuando hablamos de hierba cortada, no es que se esté comparando con la humanidad, que la humanidad es esta hierba, eso no es. Lo que quiere decir es la representación de todos los juicios que Dios ha hecho a lo largo a la humanidad, ¿sí? Podemos decir como todas estas guerras que se han levantado, como todos estos terremotos, como todo esto, pues de lógico que lo que hace es como si estuviera purgando al ser humano, ¿cierto? Y mostrándole su grandeza, mostrándole y diciéndole, bueno, ¿cuándo me vas a mirar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo te vas a humillar ante mí? ¿Cierto? Pero aún así no quieren, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué hace? Es lo mismo cuando está en un campo, hay una hierba que no es, pues toca arrancarla, pues lo mismo hace el Eterno. Entonces, con sus juicios. Entonces, ¿qué hace acá? Cuando él dice, pues que descienda como lluvia sobre la hierba cortada, pues lo que quiere decir es que esa agua, esa lluvia va a descender sobre esas ramas que quedaron, porque es cortada más no arrancada, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando descienda esa agua, ¿qué va a hacer? Va a provocar mucha más vida, va a provocar mucho más anhelo. Es que es como cuando nosotros estábamos en ciertas dificultades, en ciertos problemas, cuando nosotros pasamos por circunstancias totalmente diferentes, difíciles, pues ¿qué pasó? Vino el renuevo, vino la palabra del Eterno, vino el ejemplo de Jesucristo y pues nos empezó a dar vida, nos empezó a fortificar, nos empezó a restaurar, ¿sí? Es algo que podemos sacar de esto. Y sigue en el verso 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Sí? Entonces, en este verso vamos a ver que definitivamente la luna y el sol fueron puestos ¿por qué? Por señales, ¿cierto? Para mostrarnos los tiempos, para mostrarnos los años, los meses, cuando van a haber citas, todo esto fue creada la luna y las estrellas, ¿cierto? Y también para marcarnos qué? El tiempo. Para lo que a veces nosotros estamos corriendo todo el día mirando el reloj y mirando el reloj a ver si cumplimos, a ver si no cumplimos, ¿cierto? A ver si estamos allá en la cita, a ver que no me vaya a faltar al cliente. Ay, tengo que correr para allí, tengo que correr para allá, ¿cierto? El tiempo y el tiempo, ¿cierto? Estamos en eso. Entonces dice que cuando ya no vaya a haber luna, si no tenemos luna, pues tampoco vamos a tener sol, ¿cierto? Entonces ya no se nos va a marcar el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya no habrá más tiempo, ya no tendremos que estar esperando que sean las 6 de la tarde. Ya no vamos a tener esperar que sean las 5 de la mañana porque a esa hora me levanto. O mejor, no querer levantarnos a esa hora a ir a trabajar, ¿sí? Todo eso ya no vamos a tener que pasarlo y eso nos lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis 10:1 nos dice, vi descender del cielo a otro ángel, ¿sí? Ángel recordemos que es Malak en hebreo, que significa mensajero o enviado. ¿Sí? ¿Qué dice? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra.
¿Y esto a quién se está refiriendo? ¿Cómo tenemos certeza realmente de quién se está refiriendo este verso 1? Y no podemos mirar con Apocalipsis 1, ¿sí? Si ustedes leen todo el capítulo el capítulo primero de Apocalipsis, ustedes pueden ver de quién está hablando y es una referencia a Yeshua, ¿sí? En Apocalipsis 1 habla de referencia a Yeshua como se está mostrando como hijo del hombre, pero ya glorificado, o sea, ya estando allí con el Eterno, ya estando realmente. Y ahí es cuando se le mostró y Juan tuvo esta revelación y este verso se completa con lo que dice Apocalipsis 1, ¿vale? No lo vamos a leer porque si no nos alargaríamos mucho. Y sigue en el verso 3 de acá de Apocalipsis 10. Dice, y clamó a gran voz como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Y algo que dice acá Joseph, y lo dice en medio de burla, dice, no les puedo decir qué es lo que dicen acá, y si lo quieren saber, pues ni modos, toca esperar hasta que llegue el momento. Ya si alguien llega a decirles a ustedes que conocen qué fue lo que dijeron estos 7 truenos, pues no les crean, porque en ningún lado van a encontrar esto, ¿sí? Y de eso la profecía ya está escrita, ¿cierto? Entonces esto es algo que debemos de tener claro, ¿no? Nada de que nos vengan a decir que esto yo lo sé y esto es así, no. Solo el Eterno sabe, por eso dice que sella estas cosas. Y sigue en el verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, quien es Yeshua, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él. ¿Qué? Que el tiempo no sería más, que se va a acabar el tiempo. Ya no vamos a necesitar reloj, ya no vamos a necesitar el ir a dormir. Bueno, no sé, de pronto sí, quién sabe, sí, pero no vamos a necesitar el tiempo, ¿sí? No sabemos cómo será la eternidad, pero bueno. Y sigue en el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, perdón, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Imagínense, es decir, que acá lo que está diciendo, como él lo anunció a sus siervos los profetas, es decir, cuando se cumpla todas las profecías que tenemos de Isaías hasta Malaquías e incluso muchas otras antes, hasta cuando se cumplan todas estas profecías, es que el tiempo ya no será más. Ya no vamos a necesitar la luna, ya no vamos a necesitar el sol, ya no vamos a necesitar nada de eso. Y pues chévere, ¿cierto? Ya no vamos a estar corriendo como locos para allí, para allá, que me dejó el carro, que me dejó el tren, que me dejó el avión, ay, que un cliente, ay, no lo puedo dejar esperar porque no sé qué, sí. Ya no vamos a estar en esas carreras, ya solo vamos a estar es que corriendo a ir al eterno. A eso sí debemos estar esperando, ¿cierto? Y sigue en el verso 8. Dormirá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Imagínense, o sea, acá qué es lo que está diciendo. Acá nos hace una referencia también, ¿sí? Acá cuando habla y sus enemigos lamerán en polvo, ¿a quién se estaba refiriendo? Esto lo vimos otra vez en el verso 4, esto de los ángeles caídos, esto de Satanás, aquel que pisoteare, pues, ¿qué le dijo? Que cuál fue la maldición que Dios le dio a esta serpiente, pues que se arrastraría y iba a estar alimentándose del polvo de la tierra, ¿cierto?
Pues imagínense, lo mismo va a pasar, ¿sí? Entonces, la serpiente y todos sus secuaces pues van a lamer el polvo, es decir, van a ser acabados, van a ser arrasados. ¿Por qué? Porque ahí sí ya todos los moradores, ya todos los confines de la tierra, ya todo el mundo, por así decirlo, se va a someter al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ya en este momento es que está reinando él, bueno, en el Salmo, ¿no? Y sigue en el verso 10. Los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Imagínense, acá habla algo de los reyes de Tarsis, ¿sí? ¿Cuál Tarsis? Si nosotros recordamos la profecía de Jonás, ¿sí? De que él se fue hasta Tarsis, ¿cierto? A coger una nave para irse al lugar más lejano, pues a eso es a lo que se cree Tarsis. Para la época en que se escribió esto, se pensaba que eran las costas más lejanas. Recordemos que Salomón también tenía unas flotas de Tarsis, ¿sí? A las cuales pues viajaba de un lado a otro, y también se cree que muy posiblemente esas costas lejanas hubiera sido España o Sefarat, ¿sí? Es posible, la verdad no se sabe, todo es teoría, porque en realidad no hay algo escrito que diga Tarsis es tal, ¿sí? Entonces esto es algo que debemos de tener en cuenta. Pero hay algo que se enfatizaba mucho Joseph en el audio, y era que para la época, hubo una época en que España realmente conquistó muchos territorios en el mundo, entre ellos pues sabemos que está América y otras partes de Filipinas también la conquistó, ¿sí? Y algo que él dijo que me quedó como muy sonante, sí, que yo hasta que no lo encontré no quedé en paz. Entonces, fue que él estuvo pasando por un museo allí en España, sí, que es el Museo Real, bueno, donde está todo lo de los reyes y todo eso. Él estuvo allá y dijo que allá en todas estas obras habían visto al dios Pan, la imagen del dios Pan. La verdad yo dije, bueno, pues voy a mirar a ver. Y sí, la encontré en un óleo, en una pintura, ¿sí? Óleo es igual a pintura. Ustedes la pueden buscar como bueno, yo la puse acá, se me olvidó, no sé, sí, como la caída de los gigantes, ¿sí? Se llama así la pintura, ¿sí? Y más o menos España tenía un dicho que decía que es el imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Debido a qué? Pues debido a que ganaban muchas guerras, a que conquistaban mucho, pero también a que recordemos que su principal ídolo que ha tenido a lo largo de los siglos, pues ha sido el sol, ¿no? Y pues casi todas las culturas han sido adoradoras del sol. Algo que como les decía, Joseph menciona que él vio y estaba allí en ese museo, y que algo que le causó curiosidad fue que viera esta imagen del dios Pan, ¿sí? Si ustedes no saben, el dios Pan es el que es mitad cabra y mitad hombre, ¿sí? Si ustedes esto les recomiendo que busquen esa imagen, la caída de los gigantes, y ahí la pueden ver acá al costado, casi al lado superior derecho de la pantalla, ¿sí? Cuando la busquen, lo pueden ver, está acá acostado, ¿sí? Y se le ven acá las piernas de cabra y acá el cuerpo de hombre, ¿sí? Entonces, yo decía, bueno, o sea, hasta en eso podemos ver, y lo muestran de manera tan sutil que a veces la gente ni se da cuenta ni se da por enterada de lo que está viendo, ¿sí? Y eso lo encuentran en el Palacio Real de Madrid, ahí está la obra se llama La caída de los gigantes, ¿listo?
Pero para enfocarnos vamos a volver a traer este Dios Pan, ¿sí? Este Dios Pan, ya Yeshua lo había hablado en Mateo 16, ¿sí? Y este Dios Pan, ¿qué es lo que significa pan? Es una palabra griega, ¿sí? No el pan, no sé de que uno come ni nada de eso, sino este Dios Pan viene de una palabra griega que significa todo, el Dios de todo o el Dios pastor. ¿Sí? Imagínense, hasta trata de suplantar pues lo que realmente es el significado de Dios, que Dios es nuestro pastor, ¿no? Imagínense. Entonces ahí podemos ver esto, ahí les puse una imagen un poquito más grande y más clara acerca de este Dios Pan, ¿sí? Y este es un dios de la mitología griega, ya les dije, mitad cabra, mitad. Entonces, ¿quién es este dios Pan? Es uno de los símbolos que se utilizan para representar a Satanás. No sé si ustedes han visto a nivel del mundo satánico y todo eso, casi siempre representan sus cosas con la cabeza de una cabra y todo eso. Es por eso, ¿listo? Que también se cree que pues está, o, bueno, se está representando a Satanás ahí en ese momento. Y sabemos pues que a Satanás se le han entregado los reinos de todo el mundo, ¿cierto? Y de esto tenemos una referencia, ¿sí? Cuando Yeshua fue tentado, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero Yeshua también lo trajo a colación y eso fue cuando llevó a sus discípulos a hacer un tour, dice Joseph, un tour, pero hacer un paseo o llevarlos a caminar y los llevó a Cesarea de Filipos, ¿sí? Les recomiendo que vean las letras rojas de este Mateo 16. Allí él muestra el lugar, hace un recorrido por el lugar y es un poquito muy claro, ¿sí? A lo que se está refiriendo esta enseñanza de por qué Yeshua le dice a Pedro lo que le dice en este verso, ¿sí? Y ya ahorita lo vamos a leer. Entonces acá lo que vemos es que en este lugar, en Cesarea de Filipas, allí donde está esa reconstrucción que Herodes el Grande hizo, pues se le rendía culto a este dios Pan. Y a este lugar es donde se le daba o se le acuñó el nombre a las puertas del Hades. ¿Sí? Entonces ya podemos ir entendiendo un poquito porque Yeshua hablaba de las puertas del Hades, porque le dijo a Pablo, ahora tú tienes las llaves del Hades, ¿sí? O cosas así por el estilo. Entonces, en este mismo lugar fue donde Yeshua le preguntó a todos los discípulos y les pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y ellos qué dijeron? Eso lo podemos ver en Mateo 16:13, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, unos piensan que usted es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos los profetas, pero acá en el verso 16 ya es cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La misma revelación que tuvo David al principio, sí, lo que estudiamos, ¿cierto? Es la misma revelación que se le muestra aquí a Pedro. Él entiende que Jesucristo, que Yeshua, es hijo de David, pero también es hijo del Dios viviente. También es hijo del Creador. También es hijo del Omnipotente, ¿sí? Entonces, eso es algo que entendió y Yeshua que le respondió. Entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí? ¿Por qué está hablando de estas puertas del Hades? Pues estaba refiriendo a este lugar de culto pagano, a este lugar donde se le rendía culto a este Dios, ¿sí? Y que era muy popular para la época de Yeshua. Es como cuando nosotros, no sé, bueno, acá en Colombia o en Bogotá, cuando nosotros pasamos por unas cuadras donde están llenas de bares, donde están llenas de cosas así, de hoteles y todo eso, nosotros les decimos cuadrapicha, ¿sí?
se entenderán por qué, ¿no? Entonces se le dice así cuadrapicha, entonces uno ya sabe, ya por el lado de la cuadrapicha nosotros estamos y ya uno entiende hacia qué lugar está hablando o se está refiriendo, ¿cierto? Lo mismo pasaba para la época de Jesucristo. Entonces, ellos decían y hablaban de las puertas de la ya se sabe que se estaban refiriendo a ese lugar allí en Cesarea de Filipos. No se estaban refiriendo a otro lugar, ¿sí? Sino directamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí se llevaban y se ofrecían niños, allí habían fiestas totalmente igual que parecía a las que hoy en día, con licor, con sustancias, con todas estas cosas, e incluso se cree que ahí también salían los endemoniados, y si vemos después de que Jesús salió de ahí, se encontró con un endemoniado, y bueno, todo esto, pues de lógico que lo que dice Jesucristo es que esto no iba a prevalecer. Lo mismo que estaba hablando acá en este salmo es que esto no iba a prevalecer, que ya todo esto iba a pasar, que ya todo esto no iba a seguir y que ahora el que iba a gobernar Dios y que todo esto se iba a acabar del todo. Eso es lo que quería decir Yeshua en este momento y también David en el Salmo. ¿Listo? Entonces, entendiendo todo esto, pues vamos a entender que ya todos estos reyes de Tarsis o como lo vimos, posiblemente de España, ya no iban a estar adorando a estos dioses paganos X o Y, sean, si quieren, póngale otro reino, Colombia, México, Venezuela, ya no tienen sus ídolos, ya no tienen sus dioses, sino que se van a ir a rendirle, van a ir a llevarle presentes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no lo van a ir a hacer a sus ídolos, ya no los van a ir a hacer a sus cosas paganas, sino que lo van a hacer realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Yeshua, ¿cierto? Entonces ya no iban a hacer, ya le iban a dar la espalda al diablo, ya no iban a coger lo que él era, sino que iban a hacer, iban a seguir realmente a Yeshua. Por eso en Mateo 4:8 que les dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte alto, y acá podemos contestar que ahorita quién es el que está gobernando al mundo y quién es el que tiene las naciones y quién tiene el control de todos los reinos, pues Satanás, ¿cierto? Porque él mismo se lo mostró acá a Yeshua y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Recordemos que esa fue la tentación, la última tentación que le hace a Yeshua, ¿cierto? Y Yeshua nunca dijo, no, no, eso no es cierto, eso es mentira, usted qué está haciendo, venga, no invente cosas, ¿cierto? Nunca dijo eso. Él cogió y asintió y dijo, no, yo no lo puedo adorar a ustedes, yo no lo puedo hacer lo que ustedes dicen, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De esta parte, ¿sí? Que si uno definitivamente, pues ya saber que todos los reinos, pues ahorita están con el diablo, pues sabemos que nuestros presidentes, muy posibles, estén entregando también todo su mandato a Satanás y estén haciendo, por lo menos acá en Colombia, uno de los mandatarios, el presidente actual, cogió y se fue antes de subir al poder y todo eso, se fue ante chamanes, se fue ante todo eso, pues a quién le estaba entregando el trono, a quién le estaba entregando todo eso, pues a Satanás. Pero eso va a cambiar y esa es nuestra esperanza, que todo eso va a cambiar y todos van a ir a rendirle pleitesía, le van a ir a rendirle humillación a quién, al Eterno, al Dios de reyes y Señor de señores. Eso es lo que nos está diciendo acá este salmo, y definitivamente es algo que nos llega, nos llena de esperanza, ¿cierto? Y de alegría.
Entonces, ¿hasta cuándo y hasta cierto tiempo realmente Satanás va a tener el control de todo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acabe el tiempo destinado para él. Y eso lo vemos en las escrituras, hasta que ya no haya más, hasta que ya no haya más luna, hasta que ya no haya más sol, hasta que ya empiece a esto Yeshua a recuperar todo lo que Adán perdió, cuando recupere todos los reinos del mundo, cuando venga a reinar, cuando sea su venida, pues definitivamente hasta ese momento es que Satanás va a reinar y es que Satanás va a tener el control de este mundo, ¿sí? Por eso es que la oración del Padre Nuestro, esta que enseñó Yeshua, ¿qué decía? Dice, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A eso es a lo que tenemos que atinar, a siempre orar que venga el reino, que ese es nuestro principal énfasis. Nuestro principal énfasis no son nuestras comodidades, no es la casa, no es el carro, no es la beca, no es la prima, no es la oficina, no es nada de eso. Nuestra meta y lo que debemos enfocarnos es que venga pronto su reino y que se haga su voluntad, que no se haga la nuestra, sino que estemos pendientes a lo que Él quiere, ¿cierto? Entonces, cuando oramos en este sentido, cuando oramos en esto, y de por sí esta oración va muy conectada a lo que David estaba diciendo y a lo que David estaba orando, ¿sí? Por eso es que ahora sí, cuando todos ellos estén, cuando venga el reino, cuando se establezca el reino, pues es que ahí sí que todos los reyes, todos los reinos, y eso incluso lo dice en Apocalipsis, ya todas las naciones van a tener que ir a celebrar las fiestas, ya todas las naciones van a ir a ofrecerles presentes, ¿sí? Y esto lo vamos a ver a lo largo de la historia y cuando se cumplan estas profecías, ¿cierto? Y acá estos reyes de Tarsis y de las costas pues van a traer estos presentes. Estos reyes de Sabá pues están refiriendo hacia la época, hacia la parte de Etiopía, ¿sí? Hacia lo que es África. Y estos reyes de Seba se están refiriendo hacia lo que actualmente es Arabia, o sea, hacia los árabes, ¿sí? Pues imagínense, los árabes dándole regalos y presentes al rey de Israel, cuando ahorita hay semejante pleito, ¿ustedes creen que es posible? Solo en las manos del Eterno, ¿cierto? Entonces, todo esto vemos que realmente Dios va a hacer su gran cosa y va a hacer todo eso. Entonces, vamos a ver a millones de árabes, millones de musulmanes, millones de africanos, adorando y sirviendo al Eterno, al Hijo de Dios. Y aunque a veces, y podemos ver que actualmente en África cuánta pobreza hay, en África cuánta cosa no hay, ¿cierto? Tanto desgaste, tantos niños tan flacos, tan todo eso, pues vemos que cuando venga Yeshua, cuando venga el Rey de Reyes, pues Él va a quitar y acabará esta pobreza. Por eso es que se va a cumplir lo que dice el verso 1 de este salmo, que da tus juicios al rey y tu justicia al hijo, perdón, el verso 12, el que él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicios. ¿Por qué? Porque ya no van a sufrir, ya le va a dar, sí, y ya todos van a tener equitativamente, ¿sí? Y sigue en el verso 11, todos los reyes se postrarán delante de él, ¿sí? Y todas las naciones le servirán. O sea, ya no va a haber una nación que diga, no, me va a levantar contra el Eterno y ya no le va a servir. No, todas las naciones le van a servir. Todas las naciones se van a postrar ante él. ¿Y por qué todos los reinos van a llegar a postrarse? Porque tú y yo vamos a llegar el momento en que nos vamos a postrar ante él. ¿Qué es lo que va a hacer que todo esto se postre y que nosotros lleguemos a rendir y a humillarnos delante de Él y decir, tú eres el que va a reinar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a llevar a las naciones y a nosotros decir eso? Pues su perdón, su amor, su misericordia, su gracia.
Esa es la sencilla razón por la que nosotros vamos a ir a adorarle y más que eso por su amor, por ese amor eterno que nos ha tenido y que a través de su misericordia, a través de su gracia, pues nos perdonó y nos sigue dando ese amor, ¿cierto? Y sigue en el verso 12, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Entonces acá vemos cómo se va a cumplir y esto de por sí se ha cumplido en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces no le hemos clamado en circunstancias difíciles, en aflicciones, en momentos donde no sabemos a quién más recurrir sino a él, ¿cierto? Y él nos ha escuchado y él nos ha sacado de estas situaciones, ¿cierto? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y esto se ha cumplido y se va a cumplir mucho más grande cuando Él esté presente, cuando ya venga el reino de los cielos a esta tierra, ¿sí? Entonces, por esta simple razón, si actualmente estamos dispuestos a servirle, pues cuánto más cuando ya estemos bajo el reinado de Él totalmente, ¿sí? Sin ninguna distracción, sin ninguna cosa que no nos permita, pues definitivamente vamos a estar mucho más dispuestos, ¿cierto? Porque Él va a sanar la tierra, ya no van a haber pobres, ya no va a haber gente con hambre, ya no van a haber afligidos, como lo dije, ya vamos a estar acariciando al león, ya vamos a poder tocar al cocodrilo, ya vamos a poder estar montando al rinoceronte, ¿sí? Ya vamos a estar haciendo todo, mejor dicho, lo que siempre hemos querido, estar al lado de estas bestias salvajes, ya no las vamos a llamar así, sino que de pronto van a ser nuestros amigos, quién sabe, ¿sí? No sabe, pero pues vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Y sigue en el verso 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Salvará la vida de aquel que no tenga, de aquel que no pueda hacerlo, ¿sí?